Estimados amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo a todos ustedes de mi parte. Espero que todos se encuentren bien. Siempre es contento de recibir el apoyo de todos ustedes, haciendo sus comentarios tan pertinentes en el foro de Fuerza de la Soriana para poder desenmascarar a la ciudad Watchtower y a la vez poder rebatir a los testigos de Jehová fanáticos que entran al foro para defender a la sociedad. Este video quería dedicárselo esta vez al testigo de Jehová con la cuenta Dando en el Blanco. También este video se lo dedico al forista Cesarín Agustín, que también sale defendiendo a capa y espada la Watchtower, aunque yo sé que él está lleno de dudas. De lo contrario no estaría viendo pues blogs o videos de apóstatas, como dice la Watchtower. Que no se va a enterar la Watchtower que él está haciendo esto porque lo podrían expulsar por el delito o el pecado de apostasía, por estar teniendo contacto con apóstatas. Pero cuando están a solas en sus dormitorios, con la puerta cerrada, lejos de los ancianos de la congregación, ahí se ponen a navegar y a conversar con apóstatas. Bueno, al menos Cesarín Agustín es un poco más sagaz e inteligente, puesto que no se deja manipular por la Watchtower, haciéndole caso para que no se comunique con nosotros. Haces bien, Cesarín Agustín, porque muchos que comenzaron como tú, al final están dentro de Fuerza de la Soriana, ayudando a desenmascarar a Watchtower, puesto que las evidencias que ponemos acá y que voy a explicar a continuación hacen que los testigos de Jehová pues no les quede otra alternativa que salirse de la Watchtower y entrar a formar parte de la Fuerza de la Soriana. Espero pues que tanto Dando en el Blanco como Cesarín Augusto se incorpore muy pronto a la Fuerza de la Soriana, puesto que mi experiencia demuestra que todos los que empezaron defendiendo la Watchtower y comentando cómo hacen ustedes dos, al final acabaron siendo miembros de Fuerza de la Soriana. Espero que no sea un término racista, ¿no? Dando en el blanco, también podría ser dando en el negro. Bueno, parece que este señor testigo de Jehová todavía no da en el blanco, está fuera del blanco. Pero en fin, esto para hacer un poco anecdótico, ya he subido varios videos dirigidos a otros testigos de Jehová para sacudirlos y despercudirlos y hacerles ver pues que están en la mentira y no en la verdad dentro de la Watchtower, como fue el caso del señor Gaeboredu, que le subí su video para desenmascararlo. Al señor Mr. Anán 8 también le subí su video para explicarle el por qué la Watchtower es una religión falsa. Y ahora se lo estoy dirigiendo al señor Dándole el Blanco, que me ha retado, se me ha vuelto un gallito de pelea. No sé si será hombre mayor, será joven, pero para poder discutir conmigo pues tienes que tener todos los elementos necesarios para poder rebatirme. Ya estoy viejo, soy un viejo que tiene pues años metido en esto, y para que un joven quiera debatir conmigo tiene que tener pues bastante cancha, como se dice, bastante calle, bastante experiencia y bastante conocimiento. Él me dice, a ver, ¿cuándo debatimos? Me dice, a ver, Lavasori, ¿cuándo debatimos? A ver, escoge tú el tema. Y yo ya le puse el tema, pues. La primera pregunta que le hice fue, a ver, ¿cómo pudo Jesús escoger a su esclavo fiel y discreto en 1919? Hacerle su primera nominación, si en ese año estaban celebrando Navidades en Betel todos los 24 de diciembre en la noche, y ahí se reunían y se repartían regalos. También saludaban por el día del padre, de la madre, y festejaban cumpleaños en Betel. Cuando cumplía años un betelita se le hacía su torta y hacían cantar su Happy Birthday y no había problemas. Cantaban el himno nacional, saludaban a la bandera, izaban su bandera y la ponían en su puerta, porque eran muy patriotas y no había ningún problema con ello. Entonces, aparte que se podían hacer transfusiones de sangre, no había ningún problema tampoco. Mi pregunta es, ¿cómo
es verdad que Jesús escogió y nominó su esclavo en Vito 19, si este esclavo estaba en pecado, celebrando navidades plagadas de satanismo. Y no faltó por ahí pues un testigo de Jehová que quiso salir en defensa de esta pregunta, en defensa de su colega testigo de Jehová, con la cuenta tanto en el blanco, diciendo, ¿cómo podía ser pecado pues celebrar navidades si los israelitas no sabían que era pecado? Ese es como cuando uno, ese es igualito que cuando uno, un chofer, se pasa la luz roja o gira a la izquierda porque no vio el letrero, no vio el letrero que decía no voltear a la izquierda, y como él no vio el letrero y porque no sabía que pasar la luz roja era una infracción, y le da esa excusa al policía, y el policía no le va a levantar la infracción. Es ridículo, al policía no le interesa eso. Si el hombre sabía o no sabía, él cometió la infracción. Y no se puede salir con excusas pues que el chofer no sabía o no había visto la señal de no girar a la izquierda o a la derecha, o no sabía que pasarse la luz en rojo era una infracción grave, y le esgrime eso pues a la policía, y yo no sabía que la luz roja era una señal de detenerse y no pasar. El policía le impone la infracción, así haya o no sabido que era una infracción, una violación de la ley. Entonces, igual pasa con Jesús. No se puede esgrimir que Jesús escogió al esclavo de la voz tarde en 1919 porque no lo pudo rechazar porque ellos no sabían que era pecado. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si en vez de estar celebrando, por ejemplo, Navidades, hubieran estado pues adorando a Baal? Y pensarían ellos que Baal estaba bien. O quizás colgando la cruz en las paredes, y ellos tampoco sabían que Jesús no había muerto en una cruz, porque ellos lo tenían colgado. Y yo pensaba que en ese momento, hasta el 1936, la Watchtower creía que Jesús había muerto en una cruz, y los de la Biblia de ese entonces colgaban su cruz pues en su cuarto. No había ningún problema pues poner la cruz. Inclusive lo ponían en su literatura. Y ellos también podían decir, yo no sabía. Con esa excusa pues, entonces Jesús hubiera escogido también a los católicos, ¿no? Como religión verdadera, o los evangélicos, o los mormones quizás, bajo esa excusa que no sabían. El problema es que si le damos crédito a eso, vamos a suponer que Jesús los escogió a pesar que estaban celebrando Navidades, los escogió porque los puristas no sabían. Bueno, se supone pues que si ya Jesús los escoge, lo lógico que uno tenía que pensar es que Jesús le hubiera dicho, lo que están ustedes celebrando ahora lo dejan de celebrar porque es una fiesta pagana, ¿no es cierto? Eso es lo primero que hubiera dicho Jesús. Bueno, los voy a escoger a pesar que están en pecado, ya que ustedes no sabían que era pecado, ¿no? Vamos a darle crédito pues a esa explicación que da ese testigo de Jehová, vamos a darle crédito que es así. Lo lógico hubiera sido que Jesús los escogiera y le dijera, bueno, de hoy en adelante quiero que sepan que celebrar Navidades, cumpleaños, Día del Padre, de la Madre, no se tolera en mi organización. Ustedes jamás deberán celebrar esas fiestas paganas, ahora ya lo saben. A partir de 1919, ustedes ya no me celebran más Navidades, ni Día del Padre, ni de la Madre, ni cumpleaños, ni ninguna fiesta de acción de gracia, ninguna fiesta que celebra el mundo. Y le hubiera dicho, pues, no me pongan a mí muerte en una cruz tampoco, le hubiera dicho también, ¿no es cierto? No me pongan a mí en su literatura ahí dibujos conmigo crucificado, como están poniendo en las revistas. Y me sacan inmediatamente de la revista de la Atalaya esos dos símbolos masónicos, también le hubiera dicho, que son símbolos paganos, como la corona, la cruz y el laurel, que están puestos ahí en la portada de la revista de Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo. Tiene dos símbolos que son masónicos, ¿no? El símbolo superior izquierdo es una cruz metida entre una corona y rodeada de un laurel,
ese es un símbolo totalmente masónico. Además, Jesús le hubiera dicho, hay una muerte, una cruz en una estaca, ¿no? Eso primero que le hubiera dicho a ese esclavo nominado en 1919. Y tampoco me pongan a mí que yo he muerto en una cruz, porque he muerto en una estaca. Y me sacan también el otro símbolo que está en la atalaya de Sion, el que está a la derecha superior, la parte superior derecha, que es el símbolo de los caballeros templarios, también tiene que sacarlo. Pero curiosamente, lo que no puede explicar a ese testigo de Jehová que salió en defensa de Dano de Blanco es por qué, si de Jesús los escogió en 1919, siguieron celebrando Navidades todos los 24 de diciembre del año 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, hasta que dejaron de celebrar las Navidades. ¿Cómo? Jesús escoge a su clavo en 1919 y no les dice que lo que están haciendo en ese momento de celebrar Navidades es una fiesta pagana plagada de demonismo, y lo siguen celebrando, ojos y paciencias de Jesús que los está viendo, y no les dice nada durante 6 años posterior, 7 años posteriores, que siguieron celebrando con bombos y platillos Navidades en Betel, cumpleaños, Día del Padre y de la Madre, y Jesús se quedó mudo mirando que hacían eso. ¿Te das cuenta que no tiene sentido? Y seguían publicando en su atalaya de Sion hasta 1931, en su atalaya de Sion. Es decir, estamos hablando pues de 12 años más de desde la supuesta nominación del esclavo 19, estaban publicando la atalaya de Sion con esos dos símbolos paganos, uno masónico típico de la cruz entre una corona con el laurel, y en la parte superior derecha otro símbolo con un escudo de los caballeros templarios. Y Jesús veía que ponían eso hasta 12 años después de su nominación y se quedó mudo y mirando que hacían eso. ¿Quién con su sentido común bien puesto, con 2 dedos de frente, puede creer que Jesús escogió su clavo 19? Es una mentira, puesto que Jesús no hubiera permitido pues que ese esclavo apenas nominado estuviera haciendo todas estas cosas que acabo de enumerar. Ya lo hubieran detenido en ese momento, ¿no es cierto? Y lo peor de todo, que ese esclavo nominado en 1919 siguió 10 años más enseñando y vendiendo los libros de Russell llenos de piramidología, que la sociedad Watchtower se vio obligada a descartar esos libros en 1929, puesto que Rutherford decía que tenía mucha piramidología y estaba plagada de sionismo, defendiendo el retorno de los judíos a su tierra palestina, y que existía Russell en esos libros, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y no los testigos de Jehová, como después dijo Rutherford. Y para ello se dio la necesidad de tirar los libros de Russell a la basura, puesto que esos libros decían que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y ningún otro, y que la pirámide de Egipto, la gran pirámide de Keops o Khufu en el Cairo, esa gran pirámide era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, era un profeta en piedra, era la misma Biblia en piedra, decía Russell. Y Rutherford decía que todo eso era invención, ideas que le había puesto Satanás el diablo en la mente de Russell para engañar a las personas. Entonces yo me hago una pregunta: si Jesús escogió su clavo en 1919, ¿por qué siguieron vendiendo la colección de los estudios de la escritura de Russell por un lapso de 10 años más después de la nominación del esclavo en 1919, cuando finalmente se decidió descartar todos esos libros porque estaban llenos de piramidología ocultista, masónica, numerológica, ocultista? Y tanto es así que la sociedad se dio la necesidad de reconocer en el libro Proclamadores, en la página 200, que lo que había enseñado el pastor Russell durante 35 años de su vida hasta su muerte era de la oración falsa. Entonces, si la Watchtower participó vendiendo esos libros de la oración falsa hasta 1929, en que finalmente todos esos libros se descartaron, ¿cómo Jesús pudo escogerlos en 1919 cuando en ese año estaba enseñando la piramidología, vendiendo los libros de Russell a las naciones, y a la vez el sionismo, que pregonaba el retorno de los judíos a su tierra palestina, y que era una promesa segura del Creador hecho los judíos, y que ellos tenían que retornar a su tierra?
y que el único pueblo de Dios sería es el pueblo hebreo, y que nadie podía discutir, decía Russell, los designios y los deseos de Dios de tener un pueblo escogido, un pueblo favorito, y que era su voluntad, su potestad, y que nadie podía discutir eso de los deseos de Dios de tener un pueblo favorito, un pueblo escogido. Y como eso no le gustaba pues al señor Rutherford, porque él quería poner a la Watchtower de los Testigos de Jehová como la organización de Jehová, como el pueblo de Dios, lógicamente entraba pues en conflicto con lo que estaba publicado en los libros de Russell con respecto a quién era el pueblo de Dios. Entonces, muy olímpicamente, muy prácticamente, muy digamos de un modo muy simple, descartó todos los libros de su amado pastor Russell y los echó a la basura en 1929. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es verdad que Jesús escogió, vuelvo a repetir, a su esclavo en 1919, cuando hasta 1929 se seguían vendiendo los libros de Russell, que según la Watchtower, en el libro de programadores, dice que contenían enseñanzas de la epidemiología que no eran de la relación verdadera? Entonces, ¿cómo pudo Jesús escoger a su esclavo en 1919, viendo a Jesús durante su inspección ese esclavo, que estaba dando un alimento de basura, como era la epidemiología, e insistiendo que el pueblo de Dios era el pueblo hebreo y no los estudiantes de la Biblia o los actuales testigos de Jehová? Si es cierto pues que el único pueblo de Dios son los testigos de Jehová y ya no los hebreos, era lógico que Jesús le hubiera dicho pues en 1919 a su esclavo: basta de estar enseñando esas cosas, ¿no? Basta de estar enseñando la epidemiología, yo no me celebro en cumpleaños ni navidades. Pero todo siguió igualito, normal, desde 1919, no fue ningún cambio desde 1918, ningún cambio desde 1917 y ningún cambio después de 1919, todo siguió igualito, como si Jesús jamás hubiera revisado ni presionado nada. En este libro, mi querido señor Testigo de Jehová, dando en el blanco, en este libro que puede ver usted acá, que lo voy a acercar para que usted lo vea, que se llama El reino del mil años de Dios se ha acercado, la Watchtower explicó en la página 359 que lo primero que hizo Jesús para escoger a su esclavo, lo vemos acá en la página 351, perdón, dice en el párrafo 40, dice, ¿qué cosa fue lo que Jesús se fijó en este esclavo para escogerlo en 1919? ¿Qué fue lo que vio en su inspección? Lo que hizo Jesús fue impresionar pues el elemento espiritual que está dando este esclavo desde 1879, y según la doctrina de la Watchtower, es que Jesús halló este esclavo fiel y discreto porque está dando alimento correcto, de alta calidad y a tiempo oportuno a los domésticos desde 1879. Y lo dice acá en la página 40 como sigue, ¿no? La cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento, al debido tiempo. Dice, tenía que ser de acuerdo con esto que el amo que había vuelto daría un fallo, o sea, o daría una decisión después de impresionarlo. Dice, pues bien, dice, se habían esforzado por dar alimento a su debido tiempo a la casa de la fe, a los domésticos del amo celestial. Hicieron esto a pesar de todos los problemas que ellos tenían. Dice, y termina diciendo, no solo era el problema de la regularidad al servir el elemento espiritual, mira, escucha esto, sino que también durante la inspección había que considerar la calidad del alimento mismo. En este sentido, el cuerpo de cristianos ungidos, los cuales siempre se habían esforzado por ser esclavos fieles de Jesucristo, pasaron con buen éxito la prueba de inspección. Lo puedes ver en este libro, El reino de mil años de Dios acercado, página 351, párrafo 40. Y ahí lo puedes leer, que la Watchtower insiste pues, que Jesús aprobó este esclavo en 1919, porque estaba dando el alimento correcto y que pasaron con éxito la prueba de inspección. Pero cuando un testigo de Jehová sagaz e inteligente se pone a ver qué cosas estuvo enseñando este esclavo fiel y discreto, recién nominado, nos encontramos pues que en ese año de la inspección, que ahora la Watchtower dice que duró 5 años, que empezó el mito 14 y terminó el mito 19, vemos este libro que pues quizás no lo tienes tú. Aquí tienes este libro, se llama El Misterio Terminado. Este es un libro original. Dicho de paso,
observen ustedes acá el símbolo egipcio del dios alado, las alas son un símbolo egipcio, el símbolo egipcio, totalmente egipcio, que es del dios Amón-Ra. ¿Qué hace un símbolo egipcio dentro de un libro cristiano? Yo me pregunto, y Jesús cuando tomó este libro que fue escrito, dicho de paso, durante la inspección de Jesús, veamos la fecha, señores. No sé si se podrá ver bien acá. Ahí se ve, creo, la fecha. 1917. International Bible Student Association. 1917. La inspección de Jesús, según señala la Watchtower, fue analizar el elemento espiritual que está dando este esclavo fiel discreto desde 1914 hasta digamos, los libros que estaban publicándose en ese momento, hasta 1919, que terminó la inspección y se escoge el esclavo. Este libro estaba vigente en el año 1917, y este libro estaba lleno de alimento chatarra, basura. Y acá, en la página 5, se dice claramente, Pastor Russell fue el esclavo fiel discreto mencionado en Mateo 24, 45 al 47. Esta es una de las enseñanzas que se está dando en este libro, aparte de que el arcángel Miguel era el Papa de Roma. Se decía en este libro que el fin del mundo vendría en 1918, es decir, el siguiente año de publicado este libro, que fue en 1917, se anunciaba que el siguiente año iba a venir el fin del mundo por 1918, que el arcángel Miguel era el Papa de Roma, que el pastor Russell era el esclavo fiel discreto. Entonces, dice que Jesús aprobó este alimento, porque está dentro del periodo de la inspección, en el año 1917. Esa inspección duró desde 1914 hasta 1919. Ese periodo de inspección duró desde 1914 hasta 1919. Entonces Jesús tuvo que haber leído este libro original, que nadie lo tiene, es muy poco personas tienen este libro, que es original. Y cuando Jesús se puso a leer esto en el año 17 de la inspección, según este libro amarillo que hemos visto, que está acá, dice que el esclavo pasó con éxito la prueba, porque está dando alimento correcto a su debido tiempo, y todo regularmente a su debido tiempo, y era un alimento de calidad, dice. Porque dice este libro que no solo era un problema de la regularidad de dar alimento espiritual, sino también que había que considerar la calidad del alimento mismo, dice. Y después Jesús da su fallo diciendo que pasaron con éxito la prueba, porque esta relación es mentirosa. Y cuando porque ellos cuentan que los testigos de Jehová van a ser como el Señor dando en el blanco, que no se va a tomar la molestia de revisar qué cosa fue lo que la sociedad enseñaba durante la época de inspección de Jesús como alimento espiritual, para ver si es cierto que Jesús aprobó ese esclavo y que falló a favor de él, porque el alimento que estaba dando era de la calidad justa, exacta. Y como la Watchtower cuenta, pues, que solamente 1 en 1.000.000 tendrán este libro, El Misterio Determinado, entre ellos yo, la Basori, y los demás testigos no lo tienen. Entonces no se van a tomar la molestia de revisar qué es lo que señala la Watchtower en el año 1918, 19, cuando Jesús escogió su esclavo, en base a la calidad de alimento espiritual que estaba suministrando, y que ese fue el motivo por el cual Jesús vino a inspeccionar si el alimento que está dando este esclavo era correcto, y por eso los escogió entre las demás religiones, porque este esclavo estaba dando alimento correcto desde 1879, en que se publicó la primera edición. Y cuando vemos este libro que está acá, que la Watchtower lo oculta mucho y no lo menciona porque está lleno de alimento basura, se decía, por ejemplo, que el arcángel Miguel era el Papa de Roma, que Leviatán, mencionado en Job 41:1, Leviatán, en vez de ser un cocodrilo, como decía en la Watchtower ahora, que es un cocodrilo, un animal gigante, un cocodrilo inmenso, que es ahora Leviatán. Pero este libro se decía que era una locomotora a vapor con sus vagones. Que el pastor Russell era el esclavo fiel discreto, el mensajero de la Odisea. Entonces yo me pregunto, ¿y Jesús aprueba este alimento? Donde dice este libro como alimento espiritual, que el pastor Russell fue el único esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45, 47. ¿Y Jesús aprueba esto? Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿para qué Jesús escogería a su esclavo en 1919 en base a este libro que dice que estaba correcto, si acá ya decía que Jesús había escogido a su esclavo fiel y discreto en la persona del pastor Russell? ¿Para qué Jesús escogería otra vez, le daría otro cumplimiento a ese texto de Mateo 24, 45, 47, que es una profecía de Jesús, que se cumpliría solamente una vez, que Jesús escogería a su esclavo cuando él volvería? Y según la Watchtower, Jesús ya volvió en su parucía y escogió a su esclavo
en la pastora del pastor Russell. Entonces, y lo publican en este libro acá, que el único esclavo fiel y discreto es el pastor Russell. Entonces, si Jesús vio este alimento y dijo, qué buen alimento espiritual está dando esclavo y te apruebo, ¿por qué lo iba a escoger como su esclavo fiel y discreto a ese grupo compuesto de ungidos que estaban en ese momento en la Watchtower, que era Rutherford y sus directores? ¿Para qué los iba a escoger ellos como esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45, 47, si en este libro que Jesús está impresionando ya se había adelantado el esclavo a decir que el esclavo fiel y discreto era el pastor Russell? ¿Y quién fue el que cumplió el texto de Mateo 24, 45, 47? Entonces Jesús hubiera dicho, ¿para qué he venido a impresionar? Si ya está escogido. Y lo prueba encima. O sea, Jesús avala esta declaración que dice que en este libro, que el único esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45, 47, pastor Russell. Entonces Jesús hubiera dicho, ¿para qué voy a escoger un esclavo nuevo? Si ya lo escogí. Y como Jesús aprobó este libro, porque dice que aprobó el elemento espiritual, entonces Jesús debió darse media vuelta, pues, ¿no es cierto? Porque en vista que este alimento era correcto, y en este libro se decía que el esclavo fiel y discreto nominado por Jesús cayó en la persona del pastor Russell, entonces Jesús hubiera dicho, si este alimento es correcto, entonces ¿para qué voy a escoger otro nuevo esclavo? Dice este libro amarillo que hemos visto, del Reino de 1000 años, que Jesús aprobó el esclavo y falló a su favor porque el alimento que estaba dando en ese momento, de su pensión, era correcto. Es decir, que era correcto que el esclavo fiel y discreto era el pastor Russell, de Mateo 24, 45 y 47. Entonces Jesús debió darse media vuelta y decir, ¿para qué voy a escoger este esclavo de acá? Si ya lo escogí con el pastor Russell, y yo he probado lo que está acá, lo he aprobado como correcto este elemento, ¿por qué voy a dar daría a Jesús doble cumplimiento al texto de Mateo 24, 45 y 47? Entonces hay algo que no anda bien, porque uno piensa con la cabeza. Si Jesús aprobó este libro Misterio Determinado y los escogió como su esclavo fiel y discreto por el alimento correcto que estaban dando en este libro decía que el esclavo fiel y discreto único era el pastor Russell, en cumplimiento del texto de Mateo 24, 45 y 47. Entonces la pregunta es, si eso era así, Jesús aprobó eso y avaló esa declaración en este libro, ¿por qué Jesús tenía que escoger nuevamente a otro esclavo? Si ya tenía uno que había escogido, y cuando murió Russell, ya murió pues el esclavo con Russell. Vista que no hay sucesión apostólica, no hay una sucesión de Jesús aprobó a uno. La profecía se cumple una vez, no porque si Jesús, la idea es esta, si Jesús aprobó a Russell como esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45, 47, y Jesús hace otra inspección para aprobar a este nuevo esclavo que estaba en Betel, porque ya había muerto Russell, ¿cierto? Jesús vino y aprobó en 19 a otro esclavo diferente. Quiere decir que Jesús le dio dos cumplimientos al texto de Mateo 24, 45, 47, uno con Russell y uno con Rutherford y sus directores, ya como un grupo compuesto, como un grupo colectivo, ¿no? Entonces, si la constante de Jesús es aprobar cada esclavo nuevo que viene cuando muere el anterior, entonces Jesús ha tenido también que arribar para nominar y inspeccionar a los esclavos que vinieron después de los que nominó en 19 y que murieron, y después venir otra vez para inspeccionar a los nuevos que supieron a los que murieron después, y así sucesivamente Jesús tenía que inspeccionar cada rato, puesto que si es cierto que Jesús escogió a Russell según este libro como esclavo fiel y discreto, entonces ¿por qué Jesús tenía que inspeccionar otra vez a otro esclavo nuevo para darle otro doble cumplimiento a su profecía de Mateo 24, 45, 47, cuando no se cumple una vez, cuando Jesús torne, ¿no? Entonces aquí aparentemente la Watchtower pues está dando una nueva inspección de un nuevo esclavo con Rutherford y sus directores, y los escoge, dice. Entonces, si dice la constante de Jesús de estar inspeccionando a cada uno que dirige la Watchtower como el esclavo, entonces Jesús tendría que inspeccionar también al esclavo de ahora, que no es el esclavo que estuvo vivo en 19, ¿no? Porque ese no fue, el esclavo que está ahora no dice que Jesús escogió en 19, puesto que no había nacido. Y si Jesús escogió como esclavo fiel y discreto, según se dice este libro, al pastor Russell, y Jesús dijo, está bien, el alimento está correcto, los aprueba, ahora los aprueba ustedes como nuevo esclavo, entonces tendría que hacer lo mismo después, inspeccionar a todo el resto también, que iba a suplir a los siguientes esclavos que morían, y inspeccionar a todos. Pero resulta que el esclavo que está ahora vigente no se inspeccionó por Jesucristo, ni antes ni después de haber sido nombrado como parte del cuerpo gobernante. Y ellos han tomado ese poder por ellos mismos. Jesús nunca los ha impresionado. La Watchtower nunca ha dicho que Jesús se ha presentado otra vez por ahí en Betel de noche, de sorpresa, para impresionarlos a estos que están ahora en Betel, estos 8 babosos que están ahí en Betel, que se hacen llamar como el esclavo. En principio no habían nacido en 19, y no fueron ellos, Jesús no los conocía. En todo caso, si Jesús quisiera dar cumplimiento a ese texto de Mateo 24, 45 varias veces,
Tendría que venir cada vez que muere un miembro del cuerpo gobernante, venía a inspeccionarlo, a ver si lo escoge o no. Pero que yo sepa, estos 8 que están ahí sentados ahí, estos 8 babosos, que no estuvieron presentes en 1919 porque no habían nacido, todos son de los años 40, 50, máximo, tienen mi edad. Entonces, al no haber nacido, Jesús no los conocía. Jesús escogió solamente, supuestamente si es que escogió de verdad, escogió entonces a todos los que estaban en 1919 y no a los que estaban ahora sentados en Betel. Ese es mi punto. Esas son las contradicciones. ¿Cómo es verdad que Jesús pudo escoger en 1919 a un esclavo que estaba enseñando hasta 1929 y vendiendo este libro que se llama El Divino Plan de las Edades? El primer tomo del Estudio de la Escritura, junto con los otros 5 que vienen, que son los 6 tomos, se vendían hasta 1929. Y en este libro, que es el Divino Plan de las Edades, acá se me ha salido una hoja, pero vamos a mostrarla. Tengo que pegarla, ya que es un libro viejo, pues tiene tantos años. Este libro, vean la piramidología, todos los símbolos, todas las pirámides que pone acá. Fíjense las pirámides, explicando el divino plan de las edades, poniendo un cuadro acá que se llamó el cuadro de las edades, en la cual él dividía las edades desde la creación del hombre, desde Adán, hasta el fin de la vida del hombre, de los 6.000 años de historia humana. Hacía pues unos cuadros de diferentes dispensaciones, ¿no? Lo divide la pirámide en varias partes y habla que existen pues 3 dispensaciones, que es la dispensación, la primera dispensación es desde Adán hasta el diluvio, después tiene la otra dispensación que es la etapa patriarcal hasta la etapa del Evangelio cuando viene Cristo, y después post-Cristo y el reino milenario, que es la tercera dispensación, y así hace una explicación en base a lo que supuestamente dice la pirámide de Keops. Y ese libro que acabo de mostrar es que se llama El Divino Plan de las Edades, que ven ustedes acá, que orgullosamente muestra la Watchtower en su DVD Fe en Acción, lo muestra orgullosamente. Se siguió vendiendo, señores, hasta el año 1929, como si fuera la verdad. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo pudo Jesús escoger a un esclavo porque dice que estuvo dando el alimento correcto, si este era uno de los libros que estaba vigente desde 1886 hasta 1929, desde 1886 hasta 1929, cuando finalmente fue descartado por las razones que ya expliqué, porque decían que la piramidología no pertenecía en absoluto, no tenía nada que ver con la religión verdadera. Y son las contradicciones de esta religión de porquería, que mienten, que te dice en un libro que fue escrito en 1973, saliendo de la Watchtower, hace rato que este libro estaba lleno de piramidología, que no era la religión verdadera, y acá tienen el descaro de publicar que Jesús escogió a su esclavo en 19 porque estuvo dando el método correcto a los domésticos desde 1879, cuando se fundó se publicó la primera revista Tradición. Y la Watchtower sabía muy bien que en 1879 el señor Russell comenzó a publicar la importancia que tenía la pirámide de Keops en Egipto, como un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, como una Biblia en piedra, como un profeta en piedra, y que los pasajes internos de la gran pirámide corroboraban lo que la Biblia misma decía dentro sobre la profecía del fin del mundo. Y ese es el concepto, el criterio. Entonces la pregunta es, si la Watchtower reconoce el libro de Proclamadores que lo que el señor Russell durante 35 años de su vida era de relación falsa, y vemos que esta enseñanza falsa, que era de la relación falsa, que lo dice el libro de Proclamadores, página 200, y ese libro se enseñó hasta 1929, en que se descartaron todos esos libros, y vemos que la impresión fue en el año 1919, ¿cómo Jesús pudo habernos aprobado pues, como religión verdadera, porque está dando el método correcto, si se vendían libros llenos de piramidología? Que la Watchtower dice en el libro Proclamadores que es de la relación falsa. Esa es la contradicción. Entonces es una mentira. Entonces resulta una mentira que Jesús aprobó su esclavo en 19 porque está dando el método correcto. Y cuando una organización miente a sabiendas que la Watchtower estuvo enseñando la piramidología, que ahora la Watchtower no cree, y lo dice acá en este libro que Jesús sí los aprobó porque está dando el método verdadero, esa es mentira adrede. Porque la Watchtower sabía que la piramidología no era la relación verdadera, eran doctrinas falsas. Y fueron descartadas en 1929. Y Rutherford publicó una atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344, diciendo que todo lo que tenía que ver con la piramidología era de Satanás y el diablo,
porque las pirámides de Egipto fueron construidas por gente que pagana, que adoraba al sol, a Mon-Ra, a dioses paganos, y que fueron ellos que construyeron la pirámide, y que no tenían nada que ver con Jehová Dios, y que decir que Dios había puesto eso en el desierto, a pesar que había sido construido por gente que adoraba a dioses falsos, era incongruente, y por lo tanto lo que la Biblia enseña no tenía nada que ver con la gran pirámide, y eso catapultó pues lo que había afirmado Russell durante toda su vida hasta su muerte, que la gran pirámide era un testigo de piedra de Dios en el desierto, que era una Biblia en piedra, que era un profeta en piedra, y Rutherford tuvo que decir dentro del 28 que eso no era verdad, que Satanás había engañado a Russell con esa idea, metiéndole que la gran pirámide había sido puesta por Dios en el desierto, cuando en realidad había sido construido por paganos, gobernantes ateos, que no creían en un Dios, no era monoteísta, sino politeísta, ¿no? Entonces, ese es el razonamiento que uno hace a una persona inteligente. Y para concluir esta disertación, señor forista Dano de Blanco, la otra pregunta es la siguiente. Si Jesús hace su nominación de su esclavo, como dice la Watchtower en 1919, su primera nominación en 1919, ¿cómo pudo hacerlo Jesús en 1919 si la inspección mencionada en Mateo 24, 45, 47 se hará cuando Jesús vuelva por segunda vez, por el cual estamos todos alerta y vigilantes a su segunda venida, cuando Él venga esa nube del cielo con todo poder y gloria? Y esa venida que está mencionada en Mateo 24, 29 y 30, sobre todo el 30, habla de la venida de Jesús en la nube, y esa venida que está ahí no es parucía, se nos refiere a erkomai, que es arribar. Entonces, ¿cómo pudo Jesús arribar en 1914 para hacer la inspección, cuando ese arribo de Jesús está, según Mateo 24, 29, que es el texto que lo precede, dice que inmediatamente después de la gran tribulación se verá este suceso extraordinario del sol, la luna hacia las estrellas, suceso extraordinario que va a ocurrir en el sol y las estrellas, y luego se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, y por el cual estamos todos alerta y vigilantes a su venida, para que Jesús haga su inspección de su clavo. Y eso ocurre después de la gran tribulación, cuando ocurra el erkomai, palabra griega erkomai de Jesús, o sea, su arribo, no su parucía. Entonces es imposible que Jesús haya nominado su esclavo en 19, en vista que Jesús, para hacer la primera nominación del esclavo, tiene que hacerlo cuando ocurra el erkomai de Jesús, no su parucía. Cuando ocurra su erkomai o su arribo, cuando venga a ser el juicio final, ahí recién va a ver qué esclavo ha sido fiel y cuál ha sido indiscreto. Entonces, cuando la Watchtower dice que Jesús hizo su primera nominación en 19, es una mentira, porque en 19 todavía no vino la gran tribulación, no ha empezado. Y lo más importante de todo es que Jesús no ha arribado, no ha hecho su segunda venida. Pero la Watchtower trata de hacer mostrar que la inspección de Jesús no va a ser en el arribo, nos cambia de forma muy burda, muy torpe, diciendo que cuando Jesús inició su segunda parucía invisible, ahí hizo su inspección. Y por eso la Watchtower está diciendo que Jesús hizo su inspección en 1914 y duró 5 años hasta 1919, tal como se llama ahora. Es decir, que la parucía de Jesús la están juntando con el erkomai, con el arribo. O sea que en 1914 ocurrió tanto el inicio de la segunda parucía como su erkomai, su arribo. ¿Quién ha visto a Jesús venir en 1914? ¿Alguien no ha visto a Jesús arribar en 1914 en esa nube con todo poder y gloria? Con todos sus ángeles con él, pasar Armagedón. Y si Jesús arribó en 1914, hizo su erkomai, palabra griega erkomai, que significa arribar, junto con su parucía, porque también dice que la parucía de Jesús inició en 1914, y ahora dice que la erkomai también ocurrió en 1914. La pregunta es, ¿quién ha visto a Jesús arribar? Con todo poder y gloria, la nube del cielo con todo poder y gloria, para hacer la selección del esclavo. Y aún así, la gran tribulación sigue para el futuro. Entonces, la Watchtower es una religión falsa que comete errores graves, propios de gente inepta, de un cuerpo gobernante inepto, de gente que no está inspirada por Dios, dirigido por el Espíritu Santo de nueva manera, puesto que es imposible bajo todo punto de vista que he mostrado que Jesús haya podido ser su nominación en 19. Primero porque los elementos espirituales que estaban dando eran falsos. Jesús debió rechazarlos inmediatamente, porque estaban celebrando fiestas paganas en Betel, hasta el 26. Porque la otra explicación es porque sus elementos eran chatarra, porque la gran tribulación que la precede todavía estaba en el futuro. Es decir, la gran tribulación que precede al arribo de Jesús, por el cual estamos todos alertas y vigilantes a su segunda venida, porque Jesús viene, y viene como ladrón de la noche. ¿Para qué? Pues dice, para ver quién es ese esclavo fiel y discreto. Eso está para el futuro, tanto la primera como la segunda nominación. Y la primera y segunda nominación van juntitas. Jesús reconoce a su esclavo bueno, lo premia, y al malo lo castiga. Es inmediato.
Pero decir que Jesús arribó en Mito 19 es una herejía, una apostasía, es ir contra las Escrituras, puesto que esa venida de Jesús para hacer expresión está en la Biblia bien indicado que ocurrirá después de la gran tribulación y no antes de ella, porque dice Mateo 24-29, inmediatamente después de la gran tribulación ocurrirá, el sol no da más su luz, la luna no brillará más, las estrellas caerán del cielo, en fin, y los poderes de los cielos serán sacudidos, y después dice, y luego se verá la señal, dijo el hombre, viendo la nube con todo y gloria y todos sus ángeles con él, y reunirán a todos a sus ungidos que están en toda la tierra habitada. Eso está para el futuro. Y luego cuando haga eso, dice, ¿quién es ese esclavo fin discreto que Jesús hallará? Estudiando el elemento correcto para premiarlo o castigarlo. Tanto la primera nominación como la segunda nominación están para después de la gran tribulación, cuando Jesús arribe, puesto que lo que estamos esperando de Jesús es que arribe para caer al juicio. Jesús, durante su ministerio, habló que Él vendría por segunda vez. Nunca dijo que vendría 3 veces. Y si Jesús, como dice la voy a estar ahora, vino, arribó en 1914 para hacer su inspección, como decían ahora, antes decían que era 1918. Y si Jesús arribó en 1914 para hacer su inspección, quiere decir que entonces, cuando Jesús vuelva para hacer el juicio final, que es lo que Guastara dice que después de la gran tribulación Jesús va a venir para hacer el juicio, entonces estamos viendo que Jesús viene 3 veces a la tierra. Uno hace 2000 años atrás, uno en 1914 para hacer su inspección y otra para el futuro para hacer el juicio final. ¿Dónde la Biblia se enseña que Jesús iba a venir por 3 veces? Solamente una religión falsa, ridícula, que no se ajusta a lo que enseña la Biblia, que se enseña doctrinas falsas. La Guastara debe tener otra Biblia diferente. Seguro tiene que tener otra Biblia que dice que Jesús había prometido que venía 3 veces. Porque la Biblia que yo conozco enseña que Jesús viene por segunda vez. No digo cuando venga por tercera vez para hacer el juicio. Pero la Guastara tiene el desparpajo de meterse el dedo en la boca a los hijos de Jehová, diciendo que Jesús arribó en 1914. Que no solamente ocurrió el inicio de la segunda parucía de Mateo 24:3, que habla de parucía de Jesús. Porque la Guastara ha enseñado que Jesús fue coronado como rey en 1914, cuando se estableció el reino en los cielos. Y Jesús estaba sentado, coronado como rey, y que ese fue el inicio de su segunda parucía. Y que ese inicio de su segunda parucía iba a culminar en el futuro con su arribo para hacer el juicio. Pero ocurre que la Guastara está diciendo que Jesús no solamente inició su segunda parucía en 1914, sino que Jesús también inspeccionó a su esclavo. Y al decir que inspeccionó a su esclavo en 1914, está diciendo que ocurrió también el ercomai, no solamente la parucía, sino el ercomai, porque ya dije que la inspección está solamente cuando Jesús arribe, no parucía, sino cuando Jesús arribe, ercomai, la palabra griega ercomai, arribar. Y si Jesús arribó en 1914 para inspeccionar a su esclavo, entonces debió ocurrir también el Armagedón, o sea, la separación de hijos de cabras, hacer todo lo que está, concertarse su trono, dice que es en el 14. Y si Jesús arribó también, entonces ya debió venir el Armagedón hace 100 años. Porque Jesús viene a ser Armagedón, junto con la selección de esclavos. Entonces no ocurrió el Armagedón. Y lo importante de todo es que el arribo de Jesús para hacer juicios y inspeccionar al esclavo está para después de la gran tribulación. Lean la Biblia. Cuando leen ustedes Mateo, cuando lee usted, Señor, dando el blanco, como me estoy dirigiendo a usted este video, ¿no? Cuando usted lee Mateo 24, capítulo 42, 24-42, dice, Jesús le dice a su discípulo, manténgase alerta porque no sabe en qué día viene su Señor. Se refiere a la segunda venida, no se refiere a la tercera venida. ¿Cuándo vuelve su Señor? Manténgase alerta y vigilante. Y la Guastara ha hecho 4 asambleas de distrito. Imagínense, para que hagan 4 asambleas de distrito con ese título, manténgase alerta. En el 2009, en 2010, en 2004, en 2005. 4 asambleas de distrito con ese título. 2004, 2005, 2009 y 2010. Manténgase alertas. Manténgase alerta. Pero cuando uno analiza qué cosa dice Jesús cuando manténgase alerta, se está refiriendo a que los hijos tengan que mantenerse, porque Jesús vuelve por una vez. Entonces leamos el texto, pues, manténgase alerta, porque saben qué día viene su Señor. Después pasa el texto de Mateo 24, 43. Dice, si el amo de casa se hubiera mantenido despierto, no hubiera dejado que el ladrón robe su casa. Y después viene Mateo 24, 44. Por lo tanto, manténganse listos, porque a una hora que ustedes no saben, viene Jesús. Dice, ahora que no saben, viene Jesús. Y después viene Mateo 24, 45, que es la inspección del esclavo. El Mateo 24 es la primera nominación. Mateo 24, 45. ¿Quién es esclavo? Diciendo que Jesús hallará cuando él arribe, no cuando venga a su parucía. Cuando Jesús arribe a Comay, cuando él arribe, llegue. ¿Quién es? Ahí sabrá buscar quién es el esclavo para nominarlo, primera nominación. Y si lo encuentra fiel, lo va a premiar inmediatamente. Y en la segunda nominación de Mateo 24, 47. Y al esclavo malo lo va a castigar, como dice Mateo 24, 50.
que lo mandará al lugar de el llanto y crujir de dientes. Entonces, es imposible que la primera nominación de esclavo haya ocurrido en 1919, porque la gran tribulación que precede la selección del esclavo está todavía para el futuro. Cuando Jesús arribe, ercomai, arribar, no parucía, arribe y haga la inspección de su esclavo, por el cual estamos todos alerta de vigilante. Entonces, yo le pregunto a los de Jehová, te pregunto a ti dando en el blanco, tú has sido exhortado por la voz en 4 asambleas que te mantengas alerta, pero tú no sabes, muchos de ellos no saben a qué cosa tienen que mantenerse alerta. Y yo les he preguntado a muchos de ellos que me tocan la puerta, ¿a qué cosa tienes que mantenerte alerta? No saben, están parados. Y les digo, yo tengo que agarrar su Biblia y quitarse y decir, vamos a hacerlo juntos en tu propia Biblia. Se quedan ahí con la boca abierta como unos imbéciles. Pues son tienen tarado, pues salen a predicar en su propia Biblia. ¿A qué tienes que mantenerte alerta? Le digo, no sabe contestarte, es increíble. La pregunta es muy sencilla, a la segunda venida de Jesús. No, que tengo que alerta, que de esto acá, que al otro, tengo unas explicaciones. Fíjate, estupideces, ¿tú no has ido 4 asambleas de distrito? Y 4, todavía no te entra en la cabeza que vas a estar alerta y vigilante. A la segunda venida de Jesús viene a ser el juicio, viene a ser el Armagedón y a la selección al esclavo. Porque ya lo expliqué, manténgase alerta, porque no saben qué día viene su Señor. Por lo tanto, si el amo de casa hubiera estado despierto, no hubiera dejado que le roben su casa. Después viene el 23, 24, 44. Manténgase listos, porque a una hora que ustedes no saben, vendrá, arribará ese hijo, arribar, no dice parucía, arribará el hijo de Dios. ¿Quién es? El siguiente texto. ¿Quién es ese? Recién va a saber Jesús. ¿Quién es ese que lo había escrito que está dando el momento correcto ante mi ausencia? La primera denominación está bien para el futuro. Cuando Jesús retorne, va a ser el juicio. Ercomai, la palabra griega de arribar es ercomai, que está ahí, es ercomai, no es parucía. Entonces no es la parucía 114 que Jesús inició, no se refiere a ercomai, su arribo, va a ser el juicio. Cuando culmine eso que dice la Jehová, que inició su parucía en el 14 y culminará con su arribo. Ercomai, arribar. Y la generación de esclavos está en la parte final, cuando arribe, haga su juicio. Y la muestra dice que ya Jesús ha iniciado su venida. Yo no sé en qué planeta estará Jesús, porque Jesús podría tomarse un platillo volador y llegar a la tierra hace rato. Y si ya Jesús inició su segunda parucía invisible del 14 y está viniendo, dice, está arribando, yo me pregunto, llevan 100 años que está en platillo volador, ¿cómo Jesús necesita un platillo volador para regar? Es que uno usa la inteligencia y dice, ¿cómo Jesús, que es el Hijo de Dios, necesita tomarse un platillo volador para venir? Y si hubiera sido cierto que toma un platillo volador como un ejemplo, el platillo volador debe llegar hace rato, no 100 años, porque acá esa velocidad es fantástica. Y Jesús no necesita el platillo volador, ¿eh? Porque Jesús aparece así además, hizo facto, el viaje en el tiempo así. Que mira, Jesús inició su segundo venida invisible, el 14, que Jesús está arribando, que va a llegar para hacer el juicio, es una estupidez. Solamente un imbécil puede creer esa doctrina. Esa fue la idea del año 14 como parucía invisible, es una idea adventista que se lo metió Nelson Bárbara Raza en la cabeza. Y sigue corriendo hasta ahora esa estupidez. Yo no encuentro ningún texto en la Biblia que diga que Jesús haya dicho que iba a iniciar su segunda parucía invisible antes de llegar. No hay ningún texto bíblico que Jesús iba a llegar de forma invisible y iniciar su segunda parucía invisible. Eso fue un invento de Nelson Bárbara, que como no le llegó la fecha de 1874, la fecha del fin, dijo que Jesús se había venido por forma invisible. Y ahí le metió la idea a este imbécil de Russell. Russell fue el imbécil que se tragó esa caca de alimento espiritual que hasta ahora corre de una presencia invisible. 14. Y la muestra dice que el año 14, y está enseñando ahora, que el año 14 Jesús arribó para hacer la inspección del esclavo. O sea, no solamente ocurrió la parucía del año 14, sino que ese mismo año ocurrió el arribo de Jesús. Pero entonces, si ocurrió el arribo de Jesús, ¿por qué no empezó la gran tribulación en el año 14? ¿Por qué no vino el Armagedón? Porque Jesús venía para hacer el Armagedón. El juego de su esclavo y también hacer el Armagedón. Todo junto. Entonces eso indica que esta religión está perdida. Es decir, he sabido que los que están en la cúpula, los últimos que quinto de media, no tienen estudios universitarios de teología. Son una bestia. Son gente ignorante, gente bruta. Cuando tú le escuchas a hablar a Morris, a Letts, cuando hablan como unos imbéciles. Cuando escucho el DVD Fe en Acción, lo escucho a David Splain, que da una explicación propia de un imbécil, de un retardado, de un hombre que no tiene universidad, pues un hombre bruto que dice, Dios da alimento. Dice, mira cómo empieza el DVD, ¿no? Escúchalo Spring cuando dice el DVD. Dios hace ver la verdad en el momento que Él cree que es oportuno, en el momento que Él quiere revelarlas. O sea,
Quiere decir que Dios se le ocurre revelar las verdades de Jesucristo después de 19 siglos que Jesús partió al cielo y lo mantuvo oculto durante 19 siglos y recién se lo da al pastor Russell, ¿no? Ese criterio de un imbécil, de un tarao, y tienes a 7 millones de imbéciles que creen lo que Explain dice, que dice así, escuchan el DVD, sale Explain diciendo que Jehová revela las verdades cuando es el momento apropiado de revelarlas. ¿Cómo? ¿Espera Dios 19 siglos para escoger a este imbécil de Russell, que era un ex-adventista de segundo venimiento, que todo lo que se trajo a la Watchtower fue copiado de Nelson Barbour, porque fue una pirateaje de todos los adventistas, todas las doctrinas del año 1874, del fin del 14, tipo los gentiles, una doctrina totalmente barburista de Barbour. El tiempo gentil es una doctrina de Barbour, que se lo enseñó Barbour a Russell, y Russell la trajo a la Watchtower como un invento de él. Todo eso era mentira, ¿no? Esta es una nación adventista mentirosa, cuyo fundador se pirateó todos los adventistas que le enseñaron a él, que le enseñaron Thomas Wendell, Jonas Wendell, Joseph Sykes, George Storrs, George Stetson y todos estos adventistas, Joseph Sykes, que le enseñó toda la epidemiología. Todo eso se lo trajo a la Watchtower, toda esta mugre de los adventistas lo metió a la Watchtower. Y eso es lo que quiero que te diga ahora. Al menos muchas cosas de esas, porque muchas han sido descartadas, como la epidemiología, el sionismo y otra doctrina más, pero quedó incólume la cuestión de la porción invisible, que es una doctrina totalmente adventista, que la inventó Nelson Barbour. Fue él que creó la porción invisible de Jesús. Y se la presentó a Russell. Russell se atracó, aceptó esa tontería de la porción invisible, que la Watchtower cree hasta ahora. La Watchtower es una nación falsa, cuyos líderes que están en la cúpula ahora son gente limitadísima. Ustedes no van a comparar pues la capacidad imaginativa que tenía Russell y Rutherford con respecto a estos 8 imbéciles que tenemos ahí en el cuerpo gobernante. Son gente bruta, ignorante, que por la justa han llegado a tener media y trabajan como obreros en Betel, han hecho carrera ahí y han ascendido, pero no tienen conocimiento bíblico profundo, no saben nada. Y cometen un error grave, tan elemental, que decir que Jesús arribó en 1914 para hacer su inspección. Cuando antes se había dicho que era el año 18, igual de errado, pero lo cambiaron en 1914. Pero en 1914 por una parucía, ahora dice que Jesús arribó también para hacer la inspección de esclavos. Pero si la gran tribulación que la precede todavía está en el futuro, ¿cómo puede haber arribado Jesús en el año 19, el año 14 para hacer la inspección? Eso es una mentira. Estoy llena de mentiras. Por eso te digo, Daniel Blanco, no salgas a defender, no te metas conmigo, porque te hago puré, pues. Por todos los argumentos que te muestro, es imposible, totalmente imposible, que Jesús haya podido escoger un esclavo en el 19. Totalmente imposible. Yo creo que el único pueblo de Dios es el pueblo hebreo, porque Jehová no ha rechazado a su pueblo. No son los de Jehová. El único pueblo de Dios es el pueblo hebreo, y que lo enseñaba Russell diciendo que los judíos iban a recobrar la ceguera espiritual que tenían al no reconocer a Jesús como su Mesías, y que lo podrían reconocer cuando lo vieran a Jesús venir por segunda vez con todo poder y gloria para hacer el Armagedón, y que reconocerían que Jesús es el Mesías y que se convertirían otra vez al cristianismo, aceptando a Jesús como su Mesías, y recobrarían su posición de pueblo escogido de Dios. Espero pues que este video te haga ver que lo que Aguastada te dice y estos nuevos cambios de entendimiento son pura mentira. Imposible que se haya realizado en 1919 la selección del esclavo, que haya sido nominado hace 100 años atrás y que el premio está todavía después de 100 años. Eso es una explicación jalada de los cabellos. Esta es una religión falsa cuyas doctrinas no se ajustan en absoluto a lo que la Biblia enseña. La selección del esclavo se hará cuando Jesús vuelva a la tierra a hacer el juicio y ver quiénes son ovejas y cabras, qué esclavo ha sido fiel y qué esclavo ha sido indiscreto. Eso está todavía para el futuro. Qué esclavo ha sido fiel, qué esclavo ha sido infiel e indiscreto también. Pero eso está para el futuro cuando Jesús arribe, por el cual estamos todos alerta. Lee Mateo 24:42, mantente alerta porque eso es evidentemente el Señor. Después lees Mateo 24:43. Si el amo de casa hubiera estado despierto, no hubiera dejado que roben su casa. Después pasa Mateo 24:44. Dice, por lo pronto, manténgase listo porque una hora que ustedes no saben viene el Hijo del Hombre. Y después pasa el 45. Cuando Jesús vuelva, hace la primera nominación. ¿Quién es ese esclavo indiscreto? Y eso ocurre cuando Jesús vuelva arriba el Bercomai después de la gran tribulación. Léete Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego verán al Hijo del Hombre viniendo con todo poder y gloria en esa nube del cielo, con todos sus ángeles con él, y reunirá a todos los ungidos que se encuentran en la faz de la tierra. Y ahí viene pues
la venida de Jesús después de la gran tribulación, que dice Mateo 24-29, después de la gran tribulación. Y esa venida de Jesús, el nuevo cielo, por el cual estamos todos alertas y vigilantes a la segunda venida de Jesús. No la tercera venida. Pero la Watchtower enseña en tres venidas de Jesús. Uno hace 2000 años atrás, y una dice que arribó el grito 14 a su suspensión. Nadie lo ha visto a Jesús a llegar, nadie ha tenido ni idea que Jesús arribó el 14. Antes la ciudad Watchtower decía que Jesús arribó en 1918. ¿Cómo puedes cambiar una fecha? Miren, yo me pongo a pensar, ¿qué has enseñado tú por tantos años, más de 80 años, diciendo que Jesús llegó en 1918? Empezó a su esclavo. Y después dices que no, Jesús no llegó en 1918, en el año 14. ¿Cómo puedes cambiar algo que supone que tú tienes evidencia? Porque cuando la Watchtower afirmó que Jesús llegó en el año 18, entonces ¿qué dice que Watchtower tuvo evidencia que Jesús llegó ese año? Ni el año después, ni el año anterior. Entonces, ¿cómo la Watchtower puede decir después de 80 años? No, nos equivocamos, Jesús no llegó en el 18. Por eso se supone que ellos tienen evidencia de eso, ¿no? Para que lo afirmen y lo hayan enseñado como verdad. Que Jesús llegó en el año 18 para expresionar a su esclavo. Ahora dicen que no fue en el 18, en el 14. Esta religión está hasta las patas. Y es por esa razón que mucha gente se está alargando a esta religión. Porque son tantos los cambios doctrinales, tanto lo que se ha enseñado de casa en casa a la gente predicando, que ahora resulta que todo lo que se enseñó a la gente de la casa como la verdad fuera mentira. Cuando se decía a la gente de las naciones que Jesús vino a expresionar a su esclavo en 1918. Y se enseñó tanto en ese libro que sea realmente la Biblia, y dando clases de eso y diciendo a la gente que Jesús llegó al 18 y presionó a su esclavo. Y luego ahora el Teatro Stanley se dice que eso no fue verdad, pues en el año 14. Y que tampoco le dio la administración de todos sus bienes en la tierra en el año 19, que eso se hará para el futuro. Entonces todo lo que la Watchtower enseña de casa en casa a la gente son por elementos de porquería. Tú no puedes confiar. Inclusive lo que te decían ahora, como nueva verdad que se ha dado al Teatro Stanley, con este récord de tantos cambios anteriores, ¿qué te dice Jehová Salas? ¿Va a poder creer que lo que ahora dice la Watchtower no será cambiado dentro de 5, 10 años más, o quizás antes, con otras cosas diferentes? Entonces uno puede estar predicando de casa en casa con seguridad que lo que está dando el amo de casa era verdad, cuando en el pasado esta organización religiosa te muestra que todos sus cambios anteriores han sido cambios que han apagado las luces anteriores y que nunca llegaron a brillar más, sino que se descartaron todas. Y la Watchtower llama que es una luz más brillante. No es una luz más brillante, es una luz nueva que apaga la anterior. O sea, le saca la lámpara de luz, lo tira a la basura, lo destruye y pone otra lámpara de otro color de luz diferente. Eso no es una luz más brillante. Dices apagar una luz anterior y poner una con la misma luz, intensidad de luz. No brilló más, sino ha brillado una luz, simplemente es otra lámpara diferente, otro color de luz. Entonces hay algo que no anda bien. Por eso es que tiene el juicio. Bueno, entonces, amigo, Dando Blanco, espero que te salgas de la Watchtower muy pronto y te incorpores a Fuerza Nacional, porque muchos como tú que están ahora defendiendo compartiendo la labor de desenmascarar la Watchtower, muchos que están ahora, fueron testigos de Jehová como tú que también defendían la Watchtower y ahora se han incorporado a Fuerza de la Basoriana. Si quieres, pregúntale al señor Rafael Candelaria, que se llama Mr. Rafa TV, que era un testigo de Jehová, que ahora se ha vuelto colaborador de nosotros, de Fuerza Basoriana, como también es el señor Max Baeza, que era un fiel defensor de la Watchtower y ahora está apoyando a Fuerza Basoriana para desenvolver la Watchtower, y lo puedes también ver con el señor Libertad 2011 Perú, con el nombre Fernando Mejía, que también pone opiniones muy interesantes, desenmascarando la Watchtower, y él fue testigo como tú. Y así empiezan todos. Primero me insultan, me tratan de apóstata, y con el tiempo yo te voy a ver ya parte de Fuerza Basoriana también, porque no creo que seas tan bruto de no darte cuenta que estás en una religión falsa. Y mi experiencia me dice que si tú estás comentando mucho y estás defendiendo mucho la Watchtower o estás viendo mucho mis videos y veo que estás revisando todos los videos, es porque ya tienes la duda en la cabeza. Tú eres un típico modelo, el patrón lo he visto en otros, como te repito lo que te he mencionado, que así defendían como tú la Watchtower, veían mis videos y me atacaban, porque están preocupados. En el fondo, lo que tienes es una gran duda, y lo tienes tú. Yo sé, Dando Blanco, que tienes mucha duda, y lo siento en mi corazón, que tú estás así en la etapa de dar aletazo de ahogado, porque es cuando el pez va a morir, ¿no? Y está fuera del agua y comienza a aletear, y aletea, porque sabe que se está ahogando, y llega un momento que tiene que morir.
Y hay que darle respiración de boca a boca al pescadito para que vuelva a resucitar, ya no como testigo de Jehová, sino como parte de fuerza vasoriana. Y tú estás en esa etapa, estás en una gran convulsión interna, estás perturbado con tantas dudas. Y yo te aseguro que tú vas a dejar la Watchtower, porque cuando entra el bicho de la duda, porque mis videos son contundentes, son tan directos y con pruebas, que cuando te digo entre mis videos, ya entró la duda en la cabeza. Claro, ¿cómo pudo Jesús coger al esclavo 19 si están celebrando fiestas paganas, tratamiento 26, según dice el libro de Proclamadores? Entonces comienza la duda, ¿verdad? ¿Cómo puedo responder a eso? ¿Cómo ustedes me han engañado? ¿Y cómo Jesús pudo escoger a su esclavo 19 si están heredando un alimento incorrecto, de la nación falsa, según el libro de Proclamadores? ¿Cómo Jesús pudo escoger al 19 al esclavo discreto si hizo esta para después de la gran tribulación? Entonces esas dudas que son graves, son puntos de vista gravísimos. Entonces dice, gente se pone no, acá hay algo que no anda bien. Lo que dice la basura y tiene razón. ¿Cómo le puedo refutar a la basura? Eso no es una calumnia de un apóstata. Yo estoy defendiendo la Biblia, no estoy defendiendo la apostasía, estoy defendiendo lo que dice la Biblia. Entonces, en todo caso, los apóstatas son justamente la Watchtower, que se apartan de la Biblia, que sean doctrinas falsas. Ellos son los apóstatas. Lo que yo hago es defender la Biblia, diciendo que no es así, la Biblia dice otra cosa. Entonces yo te digo, a ti, dando en blanco, ¿quién vas a creer? ¿A la Watchtower, a una ciudad de cemento? ¿A 8 imbéciles que tienen menos instrucción que tú quizás, que saben menos que tú de la Biblia? ¿No se vas a permitir que 8 tarados dominen tu mente y que piensen por ti? Tú no tienes suficiente capacidad intelectual para pensar por ti mismo y razonar y decir, bueno, un momento, ustedes son 8 hombres de carne y hueso, ¿no? Que tienen necesidades fisiológicas como yo, que van al baño también, que tragan como duro, que tienen que dormir. ¿Van a decirme que ustedes saben más que yo? Porque se llaman el cuerpo gobernante, por favor. Disculpe la expresión, pues hay momentos que me da rabia, no me gusta hacer esas cosas, pero verdad que a nadie le gusta que le metan el dedo en la boca, pues. No, ¿es de que te engañen? Dando el blanco, ¿tú estás que te engañen? ¿Que te monitoreen como títere? ¿Y tenga alimento espiritual en la boca y te lo traes lo que otro ha comido? Tú no puedes masticarlo por tu cuenta y ver si el sabor está malo. ¿Por qué tienes que tragarte lo que otro te da? Investiga, como hice yo. Yo te dije, pero me quité a tiempo cuando era joven. Sería triste llegar a viejo y seguir siendo un burro testigo de Jehová. Bueno, ya hablé bastante. Espero, dando el blanco, que no me retes. O si me retas, espero, y si sigues debiendo la Watchtower, por lo menos esperamos todos acá en el foro que me contestes estas interrogantes, estas objeciones que yo he puesto, te he planteado sobre lo que te acabo de explicar en este video. A ver cómo me puedes responder todo esto que he planteado, cómo Jesús puede coger a su esclavo 19 con todas estas objeciones que te he planteado. A ver, danos una explicación a todos los del foro. Cómo Jesús puede escoger a ese esclavo 19 cuando están dando alimentos chatarra, serán fiestas paganas en Betel 26, cómo puede escogerlo antes de la gran tribulación, cuando esta selección está para cuando Jesús retorne, para el Arcomai, el arribo de Jesús, que es después de la gran tribulación. Cómo pudo Jesús hacer su nominación antes de la gran tribulación. Y así como el estilo. Y para terminar, me había olvidado un pequeño detalle que lo tengo acá, para que tú sepas, porque te gusta discutir conmigo. Hay algo que me había olvidado. Lo voy a completar con este video, que es un poco largo, pero no quiero dejarlo de lado. Quiero que me contestes esta otra pregunta, al margen de la que te planteo este video. La Watchtower ha dicho en octubre pasado, Teatro Stanley, que Jesús hizo su primera versión en 19, como ya lo sabemos. Y cuando nosotros hacemos este ejemplo, ¿no? Salimos del Teatro Stanley y entonces reflexionamos, el señor Letts, el señor Splain, lo que han hablado ahí, Morris, Losh, dice que Jesús hizo su primera versión en 19. Entonces, yo les pregunto a los señores del cuerpo gobernante que han dado los discursos ahí, ¿voy a confirmar lo que ustedes me han dicho? Diciendo que Jesús escogió en 1919 a su esclavo fiel y discreto, ¿no? Ese esclavo compuesto, un grupo colectivo de ungidos. Entonces me pongo a pensar, ¿quién estuvo en la Watchtower en el año 1919? ¿Quién era ese grupo compuesto del esclavo? Obviamente era el juez Rutherford, porque estaba en 1919 como presidente, ya 2 años como presidente, con todos sus directores, pues, ellos eran el esclavo fiel y discreto, los ungidos que estaban con él, la cúpula. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, ahora me voy a ir
voy a tomar el túnel del tiempo. Usted se acuerda de esa película del túnel del tiempo, uno regresaba en el pasado, ¿no? Me voy a meter al túnel del tiempo, voy a retroceder al año 19, voy a buscar al juez Rutherford. Entonces usted me decía, ¿cómo está loco estar al lado? Usted está loco, ¿cómo va a entrar a un túnel del tiempo para ir a corroborar y a preguntarle al juez Rutherford y a los directores si ellos fueron escogidos por Jesús como el esclavo fiel y discreto? Está loco la basura. Entrar al túnel del tiempo para ir al pasado, regresar al año 19. No es esto necesariamente meterme en un túnel del tiempo para preguntarle al muerto, puesto que el muerto no lo puedo revivir, ya están muertos todos ellos. Pero lo que está vivo y queda vivo es lo que ellos escribieron, su voz, su pensamiento. Entonces la pregunta que yo te haría es, dame el blanco. Si nosotros vamos al pasado y comenzamos a preguntarle a los directores del año 19 y retrocedemos para hablar con ellos y los buscamos en el pasado, por supuesto que no vamos a encontrarlos vivos, pero sí podemos encontrar su literatura. Y cuando yo me pongo a investigar qué cosa me dice Rutherford, cuando yo le pregunto, señor Rutherford, ¿es verdad que usted fue escogido en 1919, como dice el señor Guy Pearce, que Jesús lo nominó a usted y a sus directores como el esclavo fiel y discreto? en 1919? Y él me contesta, no. Todo eso que te ha dicho ahí, esos señores ahí, el Teatro Star es pura mentira. Lo que ha dicho el señor Guy Pearce es una gran mentira. Nunca supe que yo y mis directores hayamos sido nominados en 1919. Me contesta a mí el juez Rutherford. Y me dice, como prueba de ello, en 1921, 2 años después de 1919, escribí este libro que se llama El arpa de Dios. Se puede ver acá más o menos. Lo pongo con la luz ahí. Ahí está el nombre, ahí se ve. The Harp of God, ¿no es cierto? Este libro, el primer libro escrito por el pastor por el juez Rutherford, después del libro Millones, ¿no? El libro Millones fue un folleto más que un libro, ¿no? Pero después del libro Millones, escribe este libro en el año 1921. El libro Millones, el folleto Millones, que fue un opúsculo, es un folleto pobrecito. Hablaba sobre el fin del mundo para el 1925, pero el año 21, el año 1921, un año después, escribe este libro El arpa de Dios, de 1921. Y este es original de la época, señores. Y acá nos dice, no sé si se podrá ver la fecha. La luz, me falta luz ahí. Pero ahí se puede ver más o menos. 1921. En la página 209, párrafo 420, se lee así. Dice, sin una duda, el pastor Charles Taze Russell ocupó esa posición del cual el Señor habló y que fue él quien cumplió esa labor de ser el esclavo fiel y prudente que el Señor escogió para dar el alimento oportuno a los siervos, a los domésticos, ministeriando la casa de la fe en el tiempo debido. Sin duda alguna, dice, me contesta a mí el juez Rutherford 2021, el pastor Russell fue que ocupó la posición del esclavo fiel y discreto, por el cual el Señor habló para alimentar a la casa de la fe, dice, de los domésticos, dándoles su alimento a su debido tiempo. Entonces, como ven, ya me contestó el juez Rutherford. En 1921 lo voy a buscar al señor Rutherford, le pregunto a él si es verdad lo que ha dicho el señor Guy Pearce respecto a que él y sus directores fueron el cumplimiento de Mateo 28:45-47 como el esclavo fiel y discreto nominado por Jesús. Y Rutherford me dice, nunca supe nada de eso, todo es un cuento, una mentira. El único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Curioso, ¿no? Esa es una pregunta que yo creo que tú me contestes. ¿Cómo es verdad entonces lo que dice ahí el cuerpo gobernante en el Trato Stanley de que la primera nominación de esclavo se hizo en 1919 cuando estaba Rutherford y sus directores como ese esclavo dando el evento correcto como ese esclavo colectivo? Y vemos que me contesta, pero Rutherford le he preguntado si es verdad eso, me dice que no. En 1921 escribe este libro y me contesta, y me dice no, que el único esclavo discreto fue el señor pastor Russell, sin duda alguna. O sea, no tiene ni idea, ni remota idea que fue nominado en 1919 con sus directores. Qué curioso, ¿verdad?
Y otra de las enseñanzas de la Watchtower es que la nominación del esclavo ocurre en 1914, diciendo que el año 14 ocurrió la parucía de Jesús. Y que durante esa parucía de Jesús dijo que iba a escoger un esclavo fiel y discreto. Y que el año de 1914, Cuando Jesús comenzó su una parucía invencible, Jesús arribó para expresar a su esclavo. Pero ocurre que cuando nosotros nos vamos al pasado y hacemos lo mismo, y le preguntamos al juez Rutherford si es cierto que Jesús escogió a su esclavo en 19, después de su segunda parucía invisible, cuando ocurrió su segunda parucía invisible en el 14, él me dice que primero me dice que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Y después me dice en este libro que les muestro a usted que se llama Profecía, el libro Prophecy, este fue escrito en el año 1929. Lo pueden averiguar, entran en internet, pregunten el libro Profecía de Rutherford, ¿qué año se escribió? El año 29 en inglés y el año 1932 en español. 1932 en español y 1929 en inglés. Demoró como 3 años para que se tradujera en español. En 1932 llega al público latinoamericano este libro, 1932. ¿Y qué nos enseña la Watchtower en 1932 al público hispano? Dice, en verdad me explica que la segunda parucía de Jesús ocurrió en 2014. Y me dice otra cosa, en la página 64. No sé si se puede leer acá. En la parte inferior dice: las pruebas escriturales prueban que la segunda presencia del Señor comenzó en 1874. Esto está en el libro Profecía, al menos en el libro de inglés está en la página 65, libro de Prophecy. Entonces la pregunta es, Rutherford me dice, si Jesús nominó a su esclavo cuando inició su segunda parucía invisible, que Jesús prometió que iba a escoger un esclavo, no de su parucía invisible, entonces la parucía invisible tuvo que haber ocurrido pues la selección del esclavo debió ocurrir 40 años antes, en 1874, cuando inició su una Watchtower, y según enseñaba el juez Rutherford, en 1919. Puesto que este libro es del año 1929 en inglés y 1932 en español. Imagínense ustedes, estamos hablando pues de más de 15 años en inglés y 18 años después salió el libro en español en el año 14. O sea, 18 años después de 1914, la Watchtower sigue enseñando que la segunda parucía de Jesús había ocurrido en 1974. Si la selección esclava ocurrió durante la segunda parucía de Jesús, que la Watchtower enseña ahora que fue en 1914, cuando uno regresa al pasado, esa fecha no se conocía. Eso que fue una fecha de 1874, y que en esa fecha de 1874 Jesús prometió que iba a escoger un esclavo, y que fue a partir de 1874 que Jesús escoge su esclavo en la persona del pastor Charles T. Russell. Puesto que la parucía de Jesús en esa época se enseñaba que fue en 1874 y no en 1914 como se enseña ahora. Esa fecha de 1914 como la segunda parucía de Jesús se enseñó oficialmente en la Watchtower en el año 1943. Recién se cambia la fecha de 1864 a 1914 en el libro que se llama La verdad os hará libres, escrito en 1943. Y en ese libro, escrito por el señor Franz, él hace un ajuste en la cronología diciendo que hubo un error de 100 años en el tiempo de los jueces, y ahí esa corrección trajo consigo que la fecha de la segunda parucía de Jesús tuviera que trasladarse de 1874 a 1914, y que sea esa la enseñanza a partir de 1943 en adelante. Es decir, que a partir de 1943 recién se introdujo la fecha de 1914 como el inicio de la segunda parucía de Jesús, parucía invisible de Jesús. Pero antes de esa fecha se seguía creyendo que la segunda parucía de Jesús había ocurrido en 1974, y más aún en los años 1929-30. Entonces la pregunta es, si es cierto que Jesús escogió su esclavo cuando Jesús hizo su segunda parucía invisible, que prometió que iba a poner a un esclavo fiel y discreto, entonces ¿por qué contarlo a partir de 1914? Esa fecha no se conocía como la segunda parucía invisible de Jesús, sino 1874. y esa fecha se perduró hasta 1943. Entonces cuando yo le pregunto al señor Rutherford, ¿es verdad que Jesús hizo su primera nominación de su esclavo en 1919? Me contesta dos cosas. Primero, que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Segundo, que me dice, si fuera cierto que ocurrió la ascensión de esclavo después de la segunda parucía invisible de Jesús, debió contarse a partir de 1974 y no del año 1914, puesto que esa no era la fecha que se creía que había iniciado la segunda parucía de Jesús
por el cual él escogería un escalofrío discreto durante su segunda porción invisible. Esto lo he puesto para que tú reflexiones, porque para que quieras discutir conmigo, tienes que tener este libro que se llama Profecía y saber qué es enseñado en este libro. Tienes que tener el libro El Arpa de Dios, que está acá, para que te enteres más o menos, para que tengas una idea más o menos, una idea más o menos clara de qué cosa decía el juez Rutherford en 1921, es decir, 2 años después de 1909, de quién era el escalofrío discreto. Y esos argumentos no me lo puede refutar nadie, porque son pruebas. No hay nadie que pueda rebatir esto, lo que habló el juez Rutherford en 1921 con respecto al escalofrío discreto. Nunca dijo ese libro: viva, he sido yo nominado por Jesús 19 junto con mi cuerpo directivo como el grupo compuesto. Ni idea tenía. Y en 1921 escribe este libro diciendo que sin duda alguna el pastor Russell era el escalofrío discreto. Espero que esto que te he puesto acá, señor amigo, dándole blanco, cuando quieras discutir conmigo, no te me pongas insolente. A ver, Caíto, me das de kikiriki, lo que vas a caer eres tú, y vas a tener que poner huevos, eres tú, si no se te cae lo que tienes, ¿no? Porque solamente un susonazo se atreve a ponerse insolente cuando no tienes la literatura que tengo yo y el conocimiento del pasado de la Watchtower para que puedas discutir conmigo, pues, como un baboso. Porque la ignorancia es atrevida. Cuando quieres meterte conmigo y tratar de burlarte de lo que yo digo, yo tengo pues documentos, pongo las pruebas que te he mostrado acá. ¿Tienes tú estos libros? Por supuesto que no. Por las justas sabrás leer y escribir. Pero cuando quieras hablar con nosotros, sé humilde y aprende de los viejos. Porque nosotros los viejos sabemos más por viejos que por diablos, como dice el dicho, ¿no? El viejo sabe más por viejo que por diablo. Y tú, mocoso, para que puedas tú discutir conmigo, tienes que nacer todavía, quizás, no sé qué edad te darás, pero puede ser muy, muy mocoso para ser tan rápido de lengua, en vez de usar el cerebro y pensar con la cabeza. Qué interesante lo que dice este señor. Mejor voy a preguntarle, discutir con él y hacerlo pretender creer que puedo hacerlo quedar en ridículo y retarme a mí. Por lo pronto, y te puse varias preguntas acá. Quiero que, muestres tu gran elocuencia, tu inteligencia, tu conocimiento y rebatas lo que he planteado en este video. Con inteligencia, muéstranos a todos cómo puedes rebatir estas pruebas. Amigos, después de la tarea, nuevamente gracias por escucharme y siempre muchas gracias a todos mis amigos Negaceero, Alex Ayed, Daco, a Rafael Candelaria, a Libertad 2011 Perú, al aportador Rodrigo, a Víctor Recargado, a Toolbox, a The Examiner, Maratón 3000, es decir, Joan Keops, uno latinoamericano y tantos amigos, Caifán 234, a Jorge Nicholson, tantos amigos que tengo acá en Fuerza de la Soberana, y tengo que agradecer mucho su ayuda y su aporte, que son miembros de la Fuerza, todos ellos somos la Fuerza, nadie es más que otro. Y tengo gente muy capacitada, gente que sabe más que yo, inclusive de la Watchtower, que conejan las atalayas y los textos bíblicos muy bien, como el caso de Alex Ayé, Tromen, muy hábil, la elocuencia de Magacedero y de Jorge Nicholson también, ni hablar de Caifán. Todos tienen su grano de arena, todos ellos tienen esa inteligencia que yo busco. No necesito genios, sino un nivel intelectual de gente que piensa, que se da cuenta pues que todo lo que la Watchtower enseña es una mentira. Bueno, y creo que me ha pasado el tiempo, espero que este video haya sido instructivo para todos. Muchas gracias amigos, buenas tardes.